Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, mis queridos, a mis hermanos, amigos. Que el Señor los bendiga. Hoy es domingo 15 de marzo de 2026 y son las horas de la tarde. Hemos disfrutado de un buen tiempo en la presencia del Señor esta mañana en la capilla, en nuestra capilla de Cristo Rey. Y ahora vamos a tener un devocional para terminar el día de manera especial. Vamos a abrir en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4. Primer libro de Samuel en el capítulo 4 y vamos a ubicarnos en el versículo 10. Primero de Samuel, capítulo 4 en el versículo 10. Entonces, el contexto es que estamos frente a un escenario donde el arca del pacto está eh, siendo usada por los israelitas en ese tiempo, del tiempo unido de Israel, donde piensan que con la presencia del arca del pacto, el arca del testimonio, van a triunfar sobre la batalla contra los filisteos. Realmente, cuando vemos el versículo 9, dice, esforzaos sus filisteos, dice un comandante del ejército filisteos, y sean hombres, para que no sirváis a los hebreos, como también se le denominaba en aquel tiempo, al pueblo de Dios, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Estamos frente a un escenario de batalla, de pelea. Hubo una primera batalla que perdió Israel frente a los filisteos. Ahora va la segunda parte de esa batalla, pero ellos trasladan el arca del pacto, que es un, un objeto, llamémoslo así, no cualquiera, cuyo diseño es un diseño divino y cuya construcción, elaboración, fue con el detalle de personas ungidas por Dios, es decir, con una separación especial, porque entendieron el diseño de Dios dado a Moisés, y Moisés lo dio a unas personas especializadas, digámoslo así, en el arte. El tema es que el arca del testimonio es un objeto tan santo que la presencia de Dios le da esa santidad. Obviamente que la inmensidad de Dios no está resumida en el arca, pero sí una extensión de su presencia está en el arca. Pero es usada de tal manera que los israelitas piensan, o Israel piensa, que al tener el arca van a vencer sencillamente por tenerla. Y entonces el versículo 10 en adelante, hasta terminar el capítulo 4, se nos menciona lo siguiente. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, que era el sumo sacerdote, Ofni y Finés. El resguardo del arca estaba a cargo del sumo sacerdote Elí. O sea, lo que tenía que hacer Elí, entre otras cosas, en su vida ministerial de sumo sacerdote era cuidar el arca de Dios, entre otras. Por ejemplo, una segunda labor que fue lo que Dios le dijo fue criar o enseñarle a sus hijos a ser obedientes en Cristo o ser obedientes en el reino de Dios, y no lo hicieron, que eran Ofni y Finés sus hijos. Por ser Ofni y Finés hijos de Eli, heredaron el ministerio sacerdotal, que también tenía que ver con el cuidado del arca, entre otras cosas. Pero por prioridad, el arca tenía que estar en el territorio de Israel, tenía que estar resguardada por los sacerdotes. Pero se la llevan a una batalla con argumentaciones históricas, con argumentaciones religiosas,
porque pensaban que así triunfarían sobre el ejército filisteo. Pues fue una falsa confianza, porque lo que leemos en el versículo 10 es que los filisteos vencieron a Israel y hubo una gran tragedia, una gran pérdida humana, como en todas las guerras, y obviamente pues un mar de sangre que fue dolorosísimo para el pueblo de Dios. Pero este es el principio de dolores. Lo que sucede en el campo de batalla es el principio de dolores. Esto es un escalamiento hacia la tragedia. Y todo empieza por hacer del arca un fetiche o un talismán de suerte. Lejos de ser el arca de Dios, eso. El arca de Dios nunca fue diseñada para la suerte, sino que tenía que inclusive acercarse la persona con el permiso de Dios al arca. Y ustedes conocen historias con respecto al arca del Señor. Pero como les digo, este es el principio de dolores porque sigue. O sea, el mar de la tragedia sigue. No solamente la derrota en batalla y la muerte de muchos soldados de Israel, sino el versículo 12 dice, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, donde originalmente se resguardaba el arca, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y sigue la narrativa, y cuando llegó, he aquí que Elí, el sumo sacerdote, el responsable del arca, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí, pero no eran buenas nuevas como el Evangelio, sino eran noticias malas. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, eso ya lo leímos, y sigue la tragedia, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, los encargados de cuidar el arca allá, fueron muertos. Ese es el siguiente nivel de tragedia. Y el arca de Dios ha sido tomada. Siguiente nivel de tragedia. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y se suma la tragedia. Y había juzgado a Israel 40 años, dice. Vemos varios niveles de lamentaciones. Y qué triste el texto, porque lo que narra es que alrededor de una mala interpretación de cómo se honraba a Dios por medio del arca, lo que hay es muerte. 19. La nuera y su nuera, la mujer de Finés, la nuera de Elí, que estaba embarazada cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, es decir, queda desamparada, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, las parteras, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella ya no respondía, ni se dio por entendida, aunque alcanzó a darle el nombre de
Aikabod, o el latín Icabod, que es sin gloria. Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de el sumo sacerdote Elí, su suegro, y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Creo que lo que la mujer decía en su lecho de muerte mientras daba luz es la traducción de todo este texto, de todo este texto. Y todo este texto lo que muestra es que Israel tenía vida porque la presencia de Dios por medio del arca estaba en Israel. Es como si nos quitaran el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Mm. Es como si nos quitaran la palabra de Dios viva y eficaz, porque es la que nos da vida, la que nos muestra la vida de Dios en nosotros. Pero esta narrativa, que es de las más tristes que podemos nosotros leer, no es la más, pero es una de las más tristes en el escenario del Antiguo Testamento, es bastante trágica. Pero noten dónde surgió todo. Surge de la ignorancia. Y la ignorancia no es una excusa. La ignorancia es el resultado de un pecado o del pecado del distanciamiento que tenemos de Dios. Tú y yo tenemos la bendición de que ese mismo Dios se hace conocer por medio de la revelación en su Hijo Jesucristo. No necesitamos ya el arca, no necesitamos el tabernáculo. Nuestro Señor Jesucristo ya es el arca y es el tabernáculo y es la presencia permanente de Él en nuestro corazón, en nuestra alma. Nada nos va a separar de Él. Ni ejércitos, ni filisteos, ni ejércitos modernos, ni el acoso del enemigo, ni las pruebas más complicadas. Nada de esto nos va a apartar de Él. Por eso lo que la mujer exclama en su último respiro es la traducción de estos versículos. La gloria de Israel es traspasada, quiere decir, la han quitado. ¿Cómo pudieron los israelitas tomar el arca como un fetiche? Nosotros podemos criticar modernamente las personas que usan la religión, y vamos a ser más precisos, dentro del cristianismo hay mucho fetichismo, hay mucho de esto que tiene que ver con la adoración a objetos, dentro del cristianismo bíblico y no bíblico. Dentro del cristianismo bíblico podemos tener inclusive adoración a un lugar, al local, a la capilla, al templo, a las sillas, al atrio, al púlpito, a la Biblia que está en el púlpito, bueno, qué sé yo, inclusive al mismo predicador o a los predicadores. Dentro del cristianismo, esa faceta, por ejemplo, de la adoración a imágenes, es algo que nosotros no fomentamos, pero dentro del catolicismo romano existe eso, que es muy común, la adoración inclusive a un santoral, la adoración a objetos con cierto reconocimiento para que se otorgue un favor, un milagro, lo que sea. Entonces noten que dentro de nuestra fe existe
ese riesgo. Y eso es lo que no tenemos nosotros que implementar en nuestra vida, porque lo que ustedes ven es una tragedia. La ignorancia del consejo de Dios es algo grave. Por eso se requieren más misioneros, más pastores, más evangelistas, más personas que promueven el evangelio en el mundo. La tecnología que se usa ahora es algo muy especial en esto. No, no necesariamente las redes es algo negativo, no necesariamente las plataformas por las cuales nosotros estamos ahora eh, transmitiendo o difundiendo el mensaje son meramente para trabajo o para labor, sino que sirve para ser herramienta de transmisión del mensaje del Señor para que haya menos ignorancia en la palabra de Dios. El promover los mensajes ya no se hace usualmente como se hacía tal vez hace 2 décadas o tres, con folletos, con, con cierta leyenda en una hoja de papel, tal vez en un cuadernillo. Ahora se usa este medio porque es un medio de difusión universal. Pero ¿por qué se hace eso? ¿Por qué nosotros promovemos el mensaje? ¿Por qué nosotros tenemos esa labor? Primero, podemos reconocer que el Señor nos pide eso, que transmitamos el mensaje a las criaturas, es decir, a las personas. Pero no hay que verlo desde ese punto solamente, porque si nos quedamos con ese punto, lo veríamos solamente como un deber ser, y caeríamos en el tema de de la obligación. Y nos cansaríamos. Muchas personas se cansarían si solamente ven el mensaje del Señor como una ley y transmitirla como una ley. Esto no tiene que ver solamente con un cuadro normativo, tiene que ver con un cuadro diferente. Y es que reconociendo nosotros que somos hijos de Dios por su gracia, de manera natural se nos da transmitir esa gracia a los demás. De manera natural se nos da transmitir el mensaje que fue dado a nosotros a otros. De manera natural se nos da que otros disfruten de la comunión que yo tengo de Cristo, para que otro también la disfrute. De manera natural es algo especial. Y sí, claro, existe la gran comisión que nosotros leemos en el Evangelio, sobre todo en Mateo 28, pero existe esa comisión para orientar nuestra difusión de mensaje que es algo natural. El que es hijo de Dios transmite el mensaje naturalmente, no lo refrena. Cambiarán los métodos. Habrá una sabiduría especial en transmitir el testimonio del reino de los cielos, pero lo que no quiere Dios es que las personas perezcan ignorantes o con una idea errada de quién es Él, porque eso abunda en este mundo, abunda en este mundo. La tergiversación del mensaje del Evangelio, la tergiversación del mensaje de Cristo. Entonces, sí es importante, porque si todo empieza por una mala interpretación y se, y se termina en muchísimo lamento por la muerte de mucha gente, pues quiere decir que es importante lo que yo vaya a hacer. Así no sea a las muchedumbres ni llenar estadios, pero si tú le transmites tu mensaje en tu entorno con la sabiduría de Dios, testificas, harás mucho, porque esa es la reproducción del mensaje
que se requiere para que el reino de los cielos se extienda más y más y perezca menos personas. Y cuando yo digo perecer o morir, estoy hablando de manera espiritual, que no mueran en su corazón. Porque nosotros vivimos. Y aunque la muerte llegue a nuestra vida, seguimos viviendo. Solo hay un cambio de escenario, hay un cambio de lugar. Esto que se menciona en Samuel, y con esto termino el devocional, es tan importante porque lo que vamos a ver a continuación en el próximo devocional de Samuel es como Dios muestra esa tragedia, pero va levantando a un profeta que es muy jovencito en este momento y lo va entrenando dentro de todo ese escenario de oscuridad y de muchísima ignorancia para que extienda el mensaje del reino de los cielos, el mensaje que Dios le revela para que Israel no siga viviendo en esa ignorancia ni perezca. Qué especial es Dios, porque Él llegó a nuestras vidas cuando nosotros ni siquiera lo conocíamos ni queríamos conocerlo. Llegó a nuestras vidas para iluminar nuestro entendimiento y nuestro corazón. Llegó a nuestras vidas para salvarnos, pero al mismo tiempo para enseñarnos lo que realmente es vivir y no morir en la ignorancia y separados de Él y condenados. Ahora vivimos para Él. Ya no es un personaje lejano, es alguien que se ha acercado a nosotros y nos ha hablado al corazón. Y yo sé que a ti te ha hablado al corazón, como a mí también, y yo espero en el Señor y es mi oración, que este mensaje, como con otros mensajes, llegue al corazón de cada oyente que ha escuchado esta palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 4. Ser ignorante de Dios trae su tragedia, pero conocerlo a Él es la mayor bendición que puede existir sobre la faz de la tierra. Más que cualquier bendición temporal, más que cualquier misericordia que tengamos de Dios en esta vida, es la misericordia que Dios ha tenido en que lo conozcamos a Él. Que el Señor lo bendiga y te bendiga el resto de tu vida, pero empezando por esta semana. Hasta aquí el devocional de esta tarde. Amén.